Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Damos primeramente a Dios las gracias, ¿verdad? Que nos concede en su gracia y misericordia poder exponer el mensaje de la palabra eterna, el mensaje de la palabra de Dios. Y antes de comenzar, me gustaría invitarle, amados, a que vayamos al Padre en oración para que sea Él poniendo palabra en mi boca, preparando los corazones de ustedes y como siempre, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo haciendo el trabajo en todos nosotros como iglesia. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, Santo, Santo es tu nombre. Padre, nos presentamos delante de ti en esta mañana tal como somos. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes lo que a nosotros hace falta. Y es nuestro clamor a ti en esta mañana, Señor, que tú nos llenes de tu presencia, Padre. Nos llenes de tu santo gozo, de tu santo amor. De tal manera, Padre, que podamos salir de aquí contentos, agradecidos por la maravillosa obra que haces tú en nuestra vida, pero sobre todo bien conscientes, amado Dios, de nuestra necesidad de estar en comunión contigo, de depender de ti. Padre, usa tu servidor, prepara los corazones de tu iglesia para que la palabra que sea expuesta en esta mañana cumpla el propósito para el que tú la envías. Padre, gracias. Oramos y te pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el tema que tenemos para esta preciosa mañana, como bien está indicado en el programa del mes, se titula Cuida tus palabras. Cuida tus palabras. Esta mañana, al principio, nuestro hermano Josué bien nos hablaba de la tentación que tuvo José en el Antiguo Testamento, y fue una tentación en el área de la sexualidad. Sin embargo, amados, nosotros sabemos que nosotros somos tentados de muchas maneras y el área de la sexualidad no es la única en la que nosotros somos tentados, sino que también nosotros somos tentados con relación a nuestro hablar, a nuestra conversación, con relación a nuestras palabras. Y de eso es que se trata el tema de esta mañana. ¿Cómo debemos nosotros cuidar nuestras palabras de tal manera que al momento de ser tentados, nosotros no pequemos? Porque hasta con el hablar pudiéramos nosotros caer en pecado. Y nosotros en la sociedad tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? De los estragos, de las consecuencias que vienen cuando no se cuidan bien las palabras. Lamentablemente hemos sido testigos, ¿verdad?, en nuestra sociedad de cómo dos individuos son capaces de quitarse la vida por una discusión que tuvieron en un cajero, por un pequeño accidente con rayársele un vehículo, en la calle, en el banco, en el trabajo, hasta en la casa. Hay personas que llegan a tener conversaciones tan acaloradas, los ánimos se caldean a un nivel que lamentablemente pasan de las palabras a agresiones físicas, pasan de la agresión verbal a agresiones físicas. Hermanos, y es que las palabras tienen un poder. Salomón en el libro de los Proverbios dice que en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Con las palabras, amados hermanos, se puede marcar para siempre una vida. Tú como madre o como padre puedes marcar para siempre la vida
de uno de tus hijos con las palabras que tú utilices. O tú como esposo o como esposa pudieras utilizar palabras que sean de edificación para tu esposo, de edificación para tu esposa o de destrucción. Y fíjense que muchas veces no es necesario llegar a la agresión física para destruir una vida, sino que con las palabras bastan. Por tanto, amados hermanos, es sumamente necesario que nosotros sepamos cuidar nuestras palabras, y más nosotros como cristianos, porque la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, mi manera de caminar, mi manera de comportarme y hasta mi manera de hablar. Una vez yo estoy en Cristo, una vez me rendí a los pies de mi Señor, todo eso debe de ser hecho nuevo. Y dice Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Lo que quiere decir que si yo y usted somos una nueva criatura, si nosotros somos una nueva creación, nuestro hablar entonces debe de corresponderse con eso. Nuestro hablar debe de reflejar el carácter de Cristo. Si nosotros somos una nueva criatura, eso quiere decir, hermanos, eso quiere decir que ya nosotros no podemos seguir hablando como hablábamos cuando vivíamos con una vieja naturaleza, que nos airábamos de cualquier cosa, que decíamos mentira, que calumniábamos, que nos gustaba el chisme. Es decir, todas esas cosas, una vez venimos a Cristo, deben de quedar atrás. Y ahora hay una nueva forma de hablar, una nueva forma de ser que nos identifica con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, ¿qué significa cuidar nuestras palabras? Cuidar nuestras palabras significa que nosotros tenemos que ser cautelosos y prudentes con lo que nosotros decimos, es decir, el contenido, lo que hablamos. Tenemos que ser cuidadosos con qué es lo que estamos hablando. En segundo lugar, tenemos que ser cuidadosos con cómo lo decimos, porque también la forma importa mucho. Es decir, lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. De tal manera que nuestra conversación, que nuestras palabras sean dignas del Evangelio, lleven gloria a Dios y sean de edificación para quienes nos escuchan. Eso es lo que significa cuidar nuestras palabras. Cuidar lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos, de tal manera que eso lleve honra a Cristo y edificación a los demás. Ahora bien, de acuerdo a la palabra de Dios, en Colosenses capítulo 4, versículo 6, se nos dice cómo deben de ser esas palabras. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 4, 6 lo siguiente: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, cuando dice el versículo que vuestra palabra sea siempre con gracia, se está refiriendo a la amabilidad, a la cortesía, a la gracia misma, al amor
que debe de caracterizar nuestra conversación cuando estamos hablando. Ojo con esto, hablar siempre con gracia no significa necesariamente hablar bonito. Hay muchas personas que tienen un buen discurso, hablan de una manera muy elocuente, de una manera muy decente, de una manera muy educada. Hay personas que son expertos haciendo uso de la retórica, ¿verdad? Dándole esa elegancia al lenguaje, a la conversación, pero eso no necesariamente significa que se esté hablando con gracia. Hablar con gracia es otra cosa. Hablar con gracia, cuando tú eres una persona que habla con gracia, es porque tú hablas con un amor que viene de Dios. Porque cuando tú hablas con una ternura, cuando tú hablas con una amabilidad, con una cortesía, que tú terminas enriqueciendo la vida de quien te oye. Por ejemplo, un campesino, una persona que nunca fue a una universidad, que nunca fue a la escuela, nunca recibió una educación formal. Ustedes han tenido la sensación de que cuando hablan con una persona así, y que es cristiano, aunque no haya estudiado, aunque no tenga todos los títulos, ustedes salen como agradecidos, enriquecidos, contentos, gozosos de haber hablado con una persona así, que no fue a una universidad, no fue a una escuela, pero su conversación te levantó, te animó, te edificó, porque el Espíritu Santo de Dios está en el corazón de esa persona. No sabe usar palabras bonitas, no sabe usar palabras rebuscadas, pero tiene un gozo en su interior, tiene un amor que rebosa tanto que cuando te habla, tú puedes estar en depresión, deprimido, y te fortalece, te levanta. Habla con gracia, esa persona habla con gracia. Pero hermanos, a nosotros nos agrada, ¿verdad?, encontrarnos personas así. Nosotros quisiéramos siempre estar con personas así, que nos hablen con gracia. De hecho, cuando uno está pasando por una situación, por un problema, ¿a dónde uno quiere ir para desahogarse, para hablar, para conversar? Una persona que tú sabes que te habla con gracia, que te sabe aconsejar, que es empático contigo, que te habla con amor, que te dice palabras de sabiduría, porque es un hombre o una mujer en quien está el Espíritu Santo. Para hablar con gracia, tú tienes que ser alguien que tenga el Espíritu Santo. Para hablar con gracia, tú tienes que ser alguien, una nueva criatura. Alguien que ha sido lavado por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque hay mucha gente allá afuera que habla bonito y muy educado, pero te edifican espiritualmente. Ustedes ven los políticos, muchos discursos bien elaborados, políticos, pero eso te conecta con Dios, te conecta con el cielo, eso no, porque falta el Espíritu Santo, esa es la diferencia. Para tú hablar con gracia necesitas ser una nueva criatura, necesitas tener el Espíritu Santo. Hermanos, hablar dice también cómo en el versículo, en el mismo versículo que estamos leyendo, hay otra frase muy importante, muy interesante. Dice que esa palabra, que siempre debe de ser con gracia, también debe de ser como sazonada con sal. Hermano, para entender esta frase, ¿de qué es esto de palabra sazonada con sal? De hecho, Jesucristo mismo la utilizó como una metáfora, haciendo referencia a nosotros, cuando Él dijo, ¿ustedes son qué? La sal del mundo. Si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Nosotros, los que estamos aquí, somos la sal de este mundo. La razón por la que este mundo todavía sigue girando, la razón por la cual mucha gente se está levantando, está saliendo a trabajar, está echando un futuro adelante, es porque la iglesia está aquí. Hermanos, si la iglesia no estuviera en este mundo, no hubiese razón de que el mundo siguiera. Dios tiene su iglesia amada aquí. Nosotros somos la sal de esta tierra. Ahora, en los tiempos de Jesucristo, ¿cuáles eran los usos que tenía la sal? Bueno, yo creo que hay muchas damas aquí presentes. ¿Cuántas utilizan la sal cuando cocinan?
Wow, hay muchas manos, ¿verdad? La sal tiene mucho uso, se utiliza mucho. De hecho, mi esposa Abigail, ella dice que una comida sin sal es una comida aburrida. O sea, que la comida tiene que tener sal. Aunque, hermano, no nos debemos pasar con la sal, ¿verdad? Porque ustedes sabemos que todo en exceso hace daño. Pero la sal es buena. De hecho, Jesucristo la utilizó como un ejemplo. Nosotros debemos de ser sal. Ahora la sal se utilizaba para conservar los alimentos. En nuestros días, en el día de hoy, si nosotros queremos, por ejemplo, conservar un salami, conservar un jamón, conservar una carne, ¿qué hacemos? Lo entramos en el freezer, lo entramos en la nevera, pero antes no era así. Antes se le aplicaba la sal, mucha sal, y esa sal permitía que esa carne se conservara, no se pudriera, y así podía durar por más tiempo. Entonces la sal tenía esta característica y era que era un conservante, un preservante de lo que podía deteriorarse, de lo que podía podrirse. Nosotros también, amados hermanos, nuestras palabras tienen que ser sazonadas ante la inmoralidad, las palabras morbosas, las palabras obscenas. Nosotros tenemos que ir con un mensaje cristiano, con un mensaje de gracia, con un mensaje de amor, con el mensaje de Cristo. Eso es lo que conserva, eso es lo que preserva. La buena moral, la buena costumbre, los valores, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es puro, con nuestra palabra es que se conserva. Pero si nos volvemos a hablar igual que el mundo, no estamos siendo sal. Si nos parecemos como el mundo, no estamos siendo salados. Entonces, esa sal, esas palabras tienen que tener ese efecto positivo que preserva, que enriquece, que fortalece, ¿verdad? La sal también era utilizada para dar sabor a los alimentos. Y yo creo que es uno de los aspectos de la sal que más nosotros disfrutamos. Más que conservar, ¿verdad? Es ese sabor que le trae a la comida. Entonces, hay mucha gente, hermano, hay mucha gente que no puede comer sin sal. Bueno, yo le acabo de decir, ¿verdad? ¿Cómo resulta una comida sin sal? Entonces, igual nosotros, nuestras palabras deben de llevar ese sabor, ese gusto, también a quienes nos oyen. Que a la gente le guste hablar con nosotros, porque nosotros, cuando hablamos, guiados por el Espíritu Santo, somos personas que enriquecen la vida de los demás. La sal también se utilizaba en el Antiguo Testamento en la parte de las ofrendas. Si nosotros leemos en Levítico, en el capítulo 2, se nos dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Se fijan, amados hermanos, la importancia que tenía la sal? Incluso hasta en los sacrificios se tenía que utilizar sal. Se nos dice que la sal se tenía que aplicar sobre el animal para que el fuego pudiera durar más encendido. Y la sal en este tipo de sacrificio, ¿verdad?, que se hacían a favor del pueblo, venía a representar la pureza y el pacto entre Dios y el pueblo. Así de importante era este elemento en el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento. Pero la sal, ¿sabían ustedes que se utilizaba también como moneda? Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Eso sí. Con sal tú comprabas otra cosa. Se pagaba un salario en base a sal. Es decir, se hacían transacciones comerciales utilizando la sal, porque era tan importante para la vida cotidiana que hasta para eso se llegó a considerar como método de pago. Ahora, hermanos, la sal también se utilizaba como un desinfectante. Si usted tenía un problema bucal, se hacía un enjuague con sal y eso promovía la salud bucal.
También si tenía una herida, se trataba también en base con sal. O sea, fíjense lo importante que era la sal. Y la palabra de Dios lo que nos está diciendo es que nuestra palabra, nuestra conversación tiene que ser así, sazonada con sal. Esto es beneficio por todos lados, es riqueza, es edificación, es fortaleza. Que tu palabra siempre, no algunas veces, siempre sea sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nosotros como creyentes tenemos que saber discernir cómo responder a las personas. O sea, tenemos que saber cómo comunicarnos, cómo interactuar entre nosotros como creyentes y también cómo comunicarnos con la gente de afuera. Tenemos que tener ese conocimiento de cómo hablar. Para eso hay que saber escuchar. Para tú saber cómo responder a una gente, tienes primero que saberla escuchar, ser empático, ser cordial, ¿verdad? Ser amoroso, ser una persona de buen juicio. Entonces, a eso es que nos está aquí el Espíritu Santo animando, a que nosotros podamos ser diferentes, porque allá en el mundo, ¿qué es lo que predomina las conversaciones? Es lamentable, hermano, usted está en un grupo de personas y usted lo que percibe es como burla. Usted está en un grupo de trabajo o en un grupo de estudio y cuando se habla, generalmente, ¿qué es lo que predomina? Es como burla. Es un ambiente como de queja. Y eso sucede por una razón que ustedes saben y conocen. Y es porque la gente, lamentablemente, no ha limpiado, no ha lavado su corazón con la sangre de Jesucristo. Porque un hombre o una mujer que tiene un corazón limpio, un corazón lavado por la sangre de Jesucristo, su palabra siempre van a ser palabra de gracia. Lo decíamos hace un momentito. Entonces, amados hermanos, así deben de ser nuestras palabras, sazonadas con sal, para que sepamos cómo responder a cada uno. Ahora, en otro sentido, amados hermanos, nuestras palabras no deben de ser usadas para herir. Vamos a Proverbios, al capítulo 12, versículo 18. Proverbios, capítulo 12, versículo 18. La palabra de Dios nos dice aquí: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Para qué se utiliza o se utilizaba una espada? Para herir, ¿verdad? Para lastimar, para matar. Los guerreros la utilizaban como su herramienta, como su revólver. Lo lamentable, hermanos, que las palabras, si nosotros nos descuidamos, Satanás lo puede utilizar como golpes de espada. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque ¿creen ustedes, hermanos, que nosotros como cristianos podemos ser tentados a utilizar nuestra palabra como si fuera una espada para herir, para cortar, para matar? Sí. Si dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, Satanás pudiera lograr eso. Por ejemplo, esto se da mucho en un matrimonio y no debería ser así, porque es una relación muy cercana. En un matrimonio, tu esposo o tu esposa, si has descuidado tu corazón, si has descuidado tu vida espiritual, podrías estarte dejando usar para que tus palabras sean como una espada contra tu esposo o como una espada contra tu esposa. Porque tiene tanto poder, hermano, que un matrimonio se destruye por una mala comunicación, fíjense. Por una mala comunicación se destruye un matrimonio. Por tanto, hermanos, miren la seriedad que tenemos que darle
Miren el cuidado que tenemos que tener en nuestra palabra. ¿Queremos nosotros a nuestras esposas? ¿Queremos a nuestros esposos? Cuidemos la forma en que hablamos con ellos. Desde aquí, desde el púlpito, es muy fácil. Puede ser muy fácil hablar con gracia, hablar con amor, animar a los demás creyentes a ser como Cristo, a hacer la voluntad de Dios. Pero donde eso se pone más a prueba es en el contexto del matrimonio, con mi esposa. Por eso es que la palabra de Dios insiste tanto. En Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, de cómo el esposo debe de tratar a su mujer y cómo la mujer debe de tratar a su esposo. Entonces, hermanos, seamos sabios y nunca utilicemos nuestras palabras para herir a nuestra esposa. O sea, en una discusión, en una conversación, Josué mencionaba algo esta mañana muy interesante, muy atinado, y es que cuando tú estás siendo tentado, ¿verdad? Y lograste vencer esa tentación, allá te va a tu cuarto, a tu habitación, y en frío ahí piensa, ¿cuál hubiese sido la consecuencia si tú cedes a esa tentación? Igual, si tú tienes una discusión con tu esposo o con tu esposa y no llegan a algún tipo de acuerdo en ese momento, tal vez lo mejor sea, ok, mi amor, no nos entendemos en este momento, pero vamos a retomar la conversación en otro momento cuando nuestros ánimos estén más calmados. Eso sería lo sabio, y a eso es lo que nos está invitando la palabra, a usar nuestra palabra con sabiduría, a hablar con sabiduría. Entonces, hermanos, nuestras palabras tienen que tener ese contenido, sazonadas con sal, que sean con gracia. Si usted nota que en una conversación con su esposo o con otra persona, el tema se está tomando, la situación se está tornando conflictiva, lo mejor es o cambiar de tema o hacer una pausa, porque es que hay que someternos a lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, seamos sabios cuando nos enfrentemos a situaciones como esa, porque ya les decía al principio, ¿cuáles han sido las consecuencias en una discusión, en un pleito? Gente que se da trompada, galletas e incluso hasta se quita hasta la vida por no tener autocontrol, por no tener dominio, por no cuidar precisamente sus palabras. Entonces seamos sabios, hermanos, en esa parte. También tenemos que tener cuidado, no solamente con lo que decimos, sino también con cómo lo decimos. O sea, no importa solamente el contenido, sino también la forma. Nuestras palabras tienen que decirse con sabiduría, tanto cuando hablamos del fondo como de la forma. Por ejemplo, Proverbios en su capítulo 26, versículo 4 dice lo siguiente: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y dice la palabra de Dios también en Proverbios, en su capítulo 10, versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Gloria sea el nombre de Dios. No siempre es el momento oportuno para tú decir lo que piensas. No siempre es el momento oportuno para tú decir lo que piensas. Hay momentos en el que estamos siendo provocados, en el que estamos siendo tentados, y la mejor arma en ese momento es hacer silencio. Yo me recuerdo bien, porque eso lo tomo yo como una lección, que una vez yo tomo un vehículo, iba para el ensanche Isabelita, y después fue que me percaté que yo me monté en un carrito de esos de los piratas, ustedes saben, y allá habían unos muchachos que le decían los cañeros, que son de estos sujetos que andan como con unos palos, unos hierros, precisamente persiguiendo a quien le está robando la ruta, siguiendo la ruta.
Entonces, bueno, ahí vamos como 5 personas en el carro y yo voy para la iglesia de Isabelita. Entonces, los cañeros logran identificar al pirata y van y los motores se le ponen en el medio, o sea, con motores lo abordan y se le tiran en el medio el carrito y lo paran y salen con los palos, con los palos, con los barrotes. Y le preguntan, le preguntan al pirata, ¿este carro es público o es privado? Ellos saben, ¿este carro es público o es privado? Y el hombre está, no, este es un carro privado, este es un carro privado. Y la gente que van aquí son gente gemía, o sea, el hombre está buscando la manera como de decirle que él no está dándole, él no está llevando pasajeros, que esos son gente, un carro privado. Y entonces los cañeros le preguntan a la persona, y ahí estoy yo. Entonces nos preguntan, este carro es privado o es público? ¿Ustedes son pasajeros? ¿Qué ustedes creen que hubiese sido lo más sabio? Si uno decía, sí, o sea, yo voy en este vehículo, yo lo conozco a él, nosotros andamos con él, ¿qué sería eso? Eso sería una mentira, ¿verdad? Y el cristiano no puede hablar mentira. Pero entonces, si tú dices, sí, bueno, este carro, yo ando aquí de pasajero, yo me monté como un carro público aquí, ¿qué pasa ahí? ¿Qué habría hecho usted, hermano? ¿Eh? Callado, callado. O sea, hay momentos en los que es mejor hacer silencio. Porque dice la palabra acá que el que refrena sus labios es prudente, es prudente. Entonces, o sea, uno no sabe todo el lío, todo el problema que pudo haber evitado con la vida de ese hombre o con esa misma persona, ¿verdad? Si uno hubiese dicho, era verdad, era la verdad. Entonces, la verdad siempre hay que decirla, pero en el momento oportuno, ¿verdad? En el momento oportuno. Entonces, hermanos, tenemos que cuidar no solamente lo que decimos, sino también cuando nosotros lo decimos. Por ejemplo, en Eclesiastés, en su capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, nosotros tenemos ahí una enseñanza a la que deberíamos hacerle caso. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Eclesiastés capítulo 5, fíjense cómo dice la palabra de Dios, el versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué está queriendo decir eso? Que cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios a adorar a nuestro Señor, nosotros debemos de venir primero como gente que primero ha meditado, que ha reflexionado lo que viene a hacer. No venimos aquí a hablar a la ligera, a lo loco, a cantar sin saber lo que yo estoy cantando. Tenemos que venir sabiendo que venimos ante la presencia de Dios. No deje que tu boca te haga pecar, dice la palabra de Dios, porque Dios está en los cielos y tú aquí en la tierra. O sea, ven con reverencia. Gloria a Dios. O sea, de tal manera, hermano, que tenemos que ser sabios en esto. El tiempo ya se nos ha acabado, lamentablemente. Ustedes saben que yo tengo ese inconveniente de que me gusta, pero hay que respetar el tiempo. Pero finalmente, un consejo final. Tú, amigo que estás aquí en esta mañana, para tú hablar con gracia, para tú hablar palabras sazonadas con sal, primero tienes que lavar tu corazón. Y el único que puede lavar tu corazón se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en la cruz del Calvario derramó su sangre por ti. De tal manera que si tú hoy crees en Él, si tú vienes en arrepentimiento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
Él va a hacer que tú seas un hombre o una mujer que sea alguien que habla con gracia y palabras sazonadas con sal, que es lo que Dios nos pide que hablemos. Que Dios nos bendiga a todos.